La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Hechos capítulo 16, versículo 31 al 34. Empezamos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo 16, 16. Confesamos todos juntos. Decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado, que hace mucho que no lo ven, algunos que no lo vieron por muchos días. Vamos a saludar. Veamos los ojos y también vamos a saludar los hermanos que están participando de este culto por YouTube. Decimos todos juntos, seamos la torre de Dios. Amén. Seamos, sí, la torre de Dios para alumbrar la luz de Cristo y para sanar a 237 naciones. Amén. Bueno, vamos a oír la palabra que se va a cumplir en nuestra vida y que vamos a recibir. La gracia es el camino de todos para vivir, ¿sí? Es el camino que todos podamos vivir. Es el libro Hechos, capítulo 16, versículo 31 al 34. En esta vida dice que hay una palabra que nos hace sentir muy bien, ¿sí? Y también decimos esta palabra y toda la gente se animan y también se levanta el ánimo y se sienten bien, ¿sí? ¿Qué palabras serán? Ustedes algunas palabras en su cabeza dirán, ¿te doy dinero? Te doy $10,000 y nos ponen alegre, ¿sí? Eso también nos ponen alegre. Si recibimos el Evangelio, también es la alegría, ¿sí? Porque recibimos el Evangelio y obtuvimos la salvación. Pero dice que hay otra palabra que se levanta el ánimo y que le hace sentir bien, que es decir, te extrañé, te extrañé. ¿Es verdad? Te extrañé. Para mí es muy importante porque es extrañar a alguien, es porque tiene interés a esa persona, ¿sí? Si no tiene interés a esa persona, ¿qué le va a extrañar? No sé qué vida que tengan, si no le importa. Pero esta palabra te extrañé mucho, quiere decir que tiene interés a esa persona, ¿sí? Y entonces uno que recibe esa palabra siente, ¿sí?, una importancia que es querido por alguien. Amén. Por eso nosotros quiero que confesemos todos juntos ahora con los hermanos que están sentados al lado. Digamos, te extrañé mucho. Te extrañé mucho. Es medio raro. Entre hermanos es imposible decir eso. ¿Sí? Bueno, como hermano espiritualmente, digamos una vez más, te extrañé mucho, hermano. ¿Sí? Sí, parece que todo le da cosas, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros no utilizamos mucho esta palabra, ¿sí? Pero es muy bueno decir siempre, te extrañé, mamá, te extrañé, padre, te extrañé, hija, te extrañé, hijo, te extrañé, hermano, hermana, ¿sí? Quiero que nosotros confesemos, no solo hoy, en este momento, sino en nuestra vida, usar esta expresión, amén. Así dice que se levanta el ánimo. Como esto, una vida de fe también tiene que tener el corazón de desear y de extrañar, ¿sí? ¿A qué? Venir a ver a Dios, extrañar a Dios durante todas las semanas. Tengo muchas ganas de ir al domingo a ver a Dios, a entregar el culto,
Amén. Y de extrañar a los creyentes, no solo su familia, sino extrañé mis creyentes, extrañé el diácono, ¿sí? Extrañé el anciano. Estar siempre deseando de extrañar, de escuchar la palabra, extrañar de ver a Dios, de extrañar de ver a nuestros creyentes y los hermanos. Amén. Eso es hacer una vida de fe. Por eso una familia espiritual tiene que tener el corazón de desear. Amén. El corazón de desear a alguien. Al estar en este estado, el culto de Latinoamérica se llena de vitalidad, ¿sí? De extrañar, de querer unos a otros, dar interés entre unos a otros. A ver si Eduardo, ¿por qué no viene hace mucho? ¿Dónde se habrá ido? ¿Estará enfermo? ¿O estarán en Tailandia disfrutando en la playa? Sí, nosotros extrañamos. Los creyentes coreanos extrañan. Yo porque sé dónde estás, pero los creyentes coreanos me preguntan, ¿dónde está Eduardo? ¿Dónde está Guadalupe? ¿Sí? Como esto, siempre nosotros estando en esa corriente, ¿sí? De la palabra y de desear a ver a los creyentes, eso nos hace llenar la vitalidad y se levanta el cambio y crecimiento en nuestra vida. Amén. Hay cambios espirituales y cambios y crecimiento espiritual. Amén. Por eso al momento de confesar, pero ustedes vean, al revés, pero al momento de confesar, ese hermano no lo quiero ver. Ese anciano, ¿para qué está sentado ahí? Lo odio. Esa hermana me estafó, ¿sí? Él no lo quiero ver ni en sueño porque me hizo daño a mí. Por eso si nosotros empezamos a ver entre los creyentes y tenemos ese corazón de odiar a esas personas, de no querer ver a esa persona, ahí ¿qué es? Estamos retrocediendo espiritualmente, ¿sí? Por eso nosotros es muy importante querer, no retroceder espiritualmente. ¿Por qué sucede esto? Cuando nosotros odiamos a alguien y no queremos a alguien, ¿qué sucede? No podemos concentrar en la palabra, ¿sí? Nosotros solamente los domingos tenemos que venir a entregar el culto al Señor, concentrar en la palabra de Dios, a ver qué respuesta me va a dar hoy, día de hoy, a través de la palabra. Amén. Estar concentrado, como la oración de Fernando, recibir la gracia a través de la palabra. Amén. Por eso entre los creyentes en la iglesia tiene que estar en paz, en paz. ¿Están todos en paz? Amén. ¿Se llevan todo bien? ¿No se odian entre unos a otros? ¿Sí? Entre hermanos, entre las familias, todo tenemos que estar en paz en medio de la palabra. Amén. Esto es muy importante, estar en paz y en felicidad. Si hay algún malentendimiento, ¿sí? Tenemos que resolver rápidamente antes de entregar el culto. Si nosotros vemos en Mateos capítulo 5, 23, vamos a leer todos juntos. ¿Por qué tenemos que estar en paz, en felicidad? Vamos a mirar en Mateos capítulo 5, versículo 23. Leamos juntos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. ¿Qué quiere decir? Siendo un hijo de Dios, si están incómodos con otros creyentes, con las familias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios ese culto no lo recibe, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué quiere? Que nosotros vayamos a reconciliar primero con ese hermano, con ese creyente, ¿sí? Con esas personas y después que vengamos y entreguemos este culto al Señor, que hagamos alabanza al Señor. Amén. Eso es muy importante. Si estamos molestos por alguien, Dios no recibe ese culto. Tenemos que reconciliar primero y entregar el culto. Y entonces Dios recibe ese culto. Amén. Como el título de hoy, nosotros tenemos que ir al camino de todos para vivir, ¿sí? Vivir todos juntos, no vivir yo solos, no vivir él solo, sino vivir todos juntos. Amén. Por eso si vemos por otro lado, todos nosotros podemos decir que somos un embajador de Dios. Amén. Cada uno de ustedes son embajadores de Dios, de Cristo, ¿sí? Que representa
a Cristo. Y entonces ustedes vean, algunos aquí trabajan en la embajada. Un embajador, ¿sí?, no vive para él. ¿Sí? Un embajador, ¿para qué existe? ¿Sí?, para ayudar a sus naciones, ¿sí?, para defender a los paisanos que están en otros países. Como esto, un embajador de Cristo tampoco vive no viven para yo solo, ¿sí? No es vivir yo solo, sino tenemos que hacerlo vivir a todos juntos, amén. O sea, un embajador de Cristo tiene que llevar para el camino para salvar a todos, amén. Que vivamos todos bien, es la misma función de un embajador, ¿sí? Para que nuestros paisanos en Corea todos tengan beneficio y que tengan una vida, ¿sí?, una vida fértil, una vida de comunidad. Como esto, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros seres queridos, en nuestros compañeros del trabajo, en nuestros compañeros del estudio, más allá, hasta 237 naciones, nosotros tenemos que, ¿sí?, darle la respuesta para que todos podamos ir al camino de vivir juntos. Amén. Vivir juntos en palabra. Esto es el proyecto y la voluntad de Dios. Amén. No vivir mejor entre mis hermanos, entre mi familia, sino todos los creyentes que están en este lugar, ayudar unos a otros, ¿sí?, espiritualmente, físicamente, y convivir todo uno. Así nosotros podemos hacer la evangelización a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Por eso quiero que todos los creyentes sean y tengan ese corazón. Amén. Volviendo al capítulo, nosotros a través de la palabra del domingo pasado, ¿qué pudimos ver? Pudimos ver que Dios, ¿sí?, cerró el camino hacia Menor y abrió las puertas del evangelismo. ¿A dónde? A Europa, ¿sí? ¿Para qué? Para la evangelización de Europa. Y entonces, y a través de la evangelización de Europa, ¿sí?, ¿cuál fue el primer itinerario del grupo de Pablo? ¿Sí? Encontró con Lidia y con su familia y ellos fueron evangelizados, aceptaron todo a Jesucristo y ellos fueron salvos, ¿sí? Y entonces, y el capítulo de hoy, saliendo más allá de eso, aparece el itinerario de cómo la ciudad de Filipos fue evangelizado, ¿sí? Entonces, saliendo de Lidia y la familia, y cómo fue avanzando el evangelismo en la zona de Filipos, ¿sí? Y también, ¿qué muestra? Muestra la importancia de que la evangelización Filipo fue una puerta del comienzo donde se abrió el camino de la evangelización hacia Europa, ¿sí? Desde Filipos empezó a expandirse el evangelio a toda Europa, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo fue evangelizando, cómo hizo el grupo de Pablo para evangelizar a Europa. Por eso el evangelio fue pasando desde Europa y llegó hasta aquí, a Corea, y llegó hasta la iglesia Yewon, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos estar aquí sentados escuchando la palabra de Dios. Todo hay conexión, es todo corriente, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? Justamente la iglesia Yewon estamos haciendo la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Hoy justamente hay una reunión muy importante. Primera reunión que se van a juntar todos los ancianos, ¿sí?, y todos los creyentes remanentes que eligieron, donde seleccionaron un país y están orando por ese país. Y ustedes también están perteneciendo en ese grupo y ustedes dirán, entonces, ¿cuál es mi país para ir a orar? ¿Sí? Para tener interés. Es cada uno, su nación, es su país donde tienen que orar, ¿sí? Andy es Brasil, Eduardo es Perú, ¿sí? Todo, cada uno su país y tienen que orar. Y hay una reunión a las 2:30 de todos los creyentes que seleccionan un país. Así que ustedes, después les voy a hacer anuncio, pero si algunos, si pueden venir, es muy bueno, y porque los coreanos también van a orar por ese país, por toda Latinoamérica. Amén. Por eso oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que sean todos utilizados como la columna firme de cumplir el proyecto de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la evangelización hacia todas las naciones? Amén. El punto 1 es respuesta espiritual. Vamos a leer
todo junto, el libro Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 17. Leamos todos juntos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, abre voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén. Después de recibir el Evangelio, Lidia y en su casa, ¿sí? Después se levantó un gran movimiento de palabras, ¿sí? Palabra en su casa. Y entonces el apóstol Pablo, además de eso, empezó a penetrar todo el campo de Filipos para transmitir para la ampliación del Evangelio. Por esa razón, entonces ellos, ¿dónde van? ¿Sí? Va para en un lugar, ¿sí? En lugar de oración, ¿sí? Y nosotros a través de este capítulo podemos ver que en ese momento en la ciudad de Filipo no había sinagoga de los judíos, ¿sí? Y entonces está diciendo que siempre Pablo penetró por sinagogas, ¿sí? Para transmitir el evangelio, pero parece que están hablando que fueron al lugar de oración, y eso quiere decir que no había sinagoga, por eso penetró el lugar de oración. Y también si vemos en el capítulo de hoy aparece una expresión muy especial que dice, acá vamos a leer, aconteció que mientras íbamos a la oración. ¿Qué quiere decir? Está saliendo esta expresión, podemos ver que Lucas, ¿sí? Quien es el autor del libro de Hechos, que estaba junto con el grupo de Pablo, ¿sí? Por eso dice, aconteció que mientras íbamos, ¿sí? Íbamos a la oración, quiere decir que él estaba junto. Y también podemos ver que Lucas estuvo hasta último momento junto con el grupo de Pablo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué función hizo? Hasta final acompañó a todos los lugares como colaborador, como testigo, como médico personal. Amén. Digamos, siempre lo acompañó a Pablo para este evangelismo, ¿sí? Para que transmita el evangelio, también Lucas acompañó. Como esto, a cada uno de nosotros nos dio diferentes talentos. Amén. Todos tienen talentos. Si hay algunos creyentes que dicen, pastor, yo no tengo talento, yo soy inútil, no sirvo para nada. No, Andy tiene un talento especial, ¿sí? Jair tiene un talento especial. Todo, Guadalupe pone feliz a las personas en el grupo. Ese es el talento de Guadalupe, ¿sí? Todo uno tiene un talento. Y entonces, ¿cuál es la razón que Dios nos dio todos diferentes talentos? ¿Por qué? Porque todos quieren que nosotros seamos unidos y que hagamos con todos nuestros talentos juntos el movimiento del evangelismo. Amén. Todos juntos, porque tenemos diferentes formas. Tenemos que acercar en diferentes formas, ¿sí? Y entonces tenemos todos diferentes talentos. También si vemos en el capítulo de hoy, el equipo de Pablo estaban yendo al lugar de oración. Y ahí encuentra, acá vamos a leer, una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, ¿sí? Estaba endemoniada, ¿sí? Y esta mujer le grita, ¿sí? El equipo de Pablo en gran voces, que dijo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el campo de salvación. ¿Sí? Un endemoniado, ¿sí? Un espíritu de adivinación le está confesando, está gritando, estos son hombres siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Si nosotros vemos, parece, ¿qué le pasó? Por un lado parece que esta muchacha del espíritu de adivinación está evangelizando, ¿sí? Está confesando que Dios son los siervos, ¿sí? Pero ustedes no tienen que ser engañados. Como yo le digo siempre, hay dos espíritus, ¿sí? Hay un espíritu santo y el espíritu de maligno. Pero el espíritu maligno también, ¿saben? Ustedes se acuerdan las reuniones que hacemos, plataforma, reunión malignos, espíritu de Satanás también es espiritual. Y entonces sabe el mundo espiritual, ¿sí? Por eso puede adivinar el futuro. Esto
El jueves también hablamos, ¿sí? El espíritu maligno también sabe futuro, qué nos va a pasar. Pero esa adivinanza es correcto, pero después al final nos lleva al fracaso, ¿sí? A la destrucción total, ¿sí? Que no podamos ni levantar. Por eso si vemos en Lucas capítulo 41, dice, los endemoniados, ¿sí? Saben correctamente también quién era Jesús, ¿sí? Satanás. Todas las personas que están poseídos por el demonio también saben quién es Jesús. Pero ¿cuál es el núcleo? El núcleo es que ¿sí? que el demonio sabe quién es Jesús, pero no creen en Jesús, ¿sí? Eso es la diferencia. Sabe quién es, sabe que es Mesías, Salvador, pero no creen, no creen. También el capítulo de hoy hay una expresión engañosa, ¿sí? De Satanás. ¿Qué dice? Podemos ver la palabra camino de salvación. Dice que ellos, ¿sí? Que es altísimo quienes os anuncian camino de salvación. Y entonces me dirán ustedes, ¿qué? Entonces, ¿cuál está mal? Está bien, pero ustedes vean bien, es muy palabra engañoso. Esto no es un artículo definido, ¿sí? Si tiene el artículo definido como el camino de salvación, cuando le pega el antes del camino, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es el único camino, el único camino, pero al no haber este artículo definido como camino de salvación, expresa como camino de salvación. ¿Qué está diciendo? No quiere decir que es el único camino, ¿sí? Sino que dice que hay varios caminos de salvación. Quiere decir esto. O sea, esta mujer está diciendo que hay varios caminos de salvación. Y solamente ese grupo de Pablo están hablando un camino, ¿sí? Un camino de salvación. Eso es lo que está diciendo esta mujer que tiene el espíritu de adivinación, ¿sí? Hay mucha salvación, hay muchísimos caminos de salvación, pero ellos, uno de esos caminos de salvación, son los que dicen, eso es lo que está diciendo. Como esto, Satanás engaña, ¿sí? Parece que está bien, parece que está correcto lo que dicen, pero es muy engañoso a través de la palabra, ¿sí? Esto es la estrategia de Satanás, ¿sí? Satanás siempre nos engaña. Lo único que hace, nos hace dividir, nos hace separar, nos hace estar peleados, engañados, ¿sí? Malentendidos entre hermanos para que se maten peleándose, ¿sí? Por eso hoy en día hay muchas personas, también viene la iglesia, nuestro culto de Latinoamérica, también vienen muchos nuevos creyentes, ¿sí? Pero no pueden hacer una vida de fe correcta, ¿sí? Vienen una vez como visitantes y después, no me gusta, así que no vengo más. No tiene el valor de que es el culto, ¿sí? El culto es entregar a Dios, es adorar, es un servicio, es una adoración que hacemos a Dios. Esto no es si lo quiero hacer o no. Esto es un deber mínimo, un hijo de Dios que debemos hacer. Amén. ¿Sí? Por eso, una vez viene en la iglesia y no pueden hacer, no pueden continuar a venir porque no entienden la palabra, ¿sí? ¿Por qué vienen? Voy a hacer otras cosas en ese horario. Por eso algunas personas vienen también a la iglesia con grandes problemas, ¿sí? Muchas personas de creyentes nuevos vienen porque tienen algún problema, ¿sí? No todos, pero vienen para buscar esa solución. A ver si voy a la iglesia, a ver si resuelto el problema que tengo yo. Eso puede ser económico, ¿sí? Eso puede ser el idioma, eso puede ser los papeles, documentaciones, pero al no solucionar ese problema, dejan de venir. ¿Qué dicen? Aunque vaya a la iglesia, no hay solución. Ni Dios me puede solucionar. Mis problemas siguen peor. En vez de mejorar, sigue peor. Y se enojan y dejan de venir. Ustedes por eso tienen que saber una cosa segura. Al momento de nosotros que aceptamos a Jesucristo,
el Espíritu Santo permanece eternamente en nuestro corazón. Amén. Y en ese momento ya no hay espacio para entrar el espíritu maligno en nosotros, ¿sí? No se han engañado. Ustedes todos aceptaron al Señor Jesucristo y mora el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Dios está con nosotros eternamente. Entonces solamente Satanás está engañando. ¿Engañando cómo? Para que nosotros no vengamos en este lugar, para que no escuchemos la palabra. Nos hace confundir que el culto no es nada. Aunque falte un día de culto, piensan que no es nada, ¿sí? Y nos hace confundir ¿de qué? Que si soy el hijo de Dios o no. Yo acepté, pero ¿seré el hijo de Dios? ¿Tendré la salvación si llego a morir mañana? Están dudando. Por eso nosotros tenemos que estar siempre aferrados en palabra y en oración. Por eso es muy importante el culto. Amén. En día de semana ustedes cuánto leen la Biblia, cuánto oran. Pero si viene un domingo, aunque no quieran, tienen que leer la Biblia y tienen que orar, ¿sí? Por eso nosotros, el culto es muy importante. Y también en nuestra vida, a través del culto, Dios nos habla qué camino tenemos que seguir. Amén. Por eso nosotros quiero que concentremos. Leemos ahora todos juntos Hechos capítulo 16, versículo 18. Leamos todos juntos. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, temando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Apóstol Pablo no fue engañado, ¿sí? No fue engañado de la palabra de esa mujer, ¿sí? No fue engañado en la estrategia de Satanás y está haciendo la lucha espiritual, ¿sí? ¿Qué es? Al final le echa el demonio, como leímos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le echó. Entonces, ¿el resultado cuál fue? Salió el espíritu de adivinación y la mujer volvió sana, normal como estaba. Amén. Ustedes vean, esto no es para festejar, no es algo para felicitarlo, pero vea, el dueño, el amo, ¿sí? El dueño que estaba ganando mucho dinero a través de esta mujer de adivinación, ¿sí? Le adivinaba y le daba dinero y el dueño se quedaba. Y entonces, ¿qué sucedió? El dueño se enojó muchísimo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Denuncia al grupo de Pablo. Ustedes también, es algo normal, ¿no? Estaba ganando mucho dinero, uno viene, ¿sí? Le echa el demonio adivinación y entonces ya no puede adivinar y ya no puede ganar el dinero el dueño. Y entonces lo denuncia y Pablo fue llevado y fue golpeado y entró en el cárcel, ¿sí? Quedó encerrado en el cárcel. Pero ustedes vean, esas situaciones, si nosotros nos pasa esto, estaría diciendo, Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Yo lo único que hice es transmitir tu palabra. Hice el ministerio para la ampliación del reino de Dios. Pero ¿por qué me sucede esto? O el pastor también dijo, en ese momento el cárcel no es el cárcel de que pensamos ahora. Es frío, sí, es todo tierra, sí, y es profundo. Pero Pablo no culpó y no reclamó a Dios, sino, es más, buscó la respuesta espiritual. Amén. Siempre nosotros como Pablo tenemos que, en casos, ¿sí? Para decisiones, en casos, en crisis, tenemos que buscar la respuesta espiritual. Amén. Entonces vamos a ver cuál fue el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Vamos a leer todos juntos. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Dice que en vez de quejarse, en vez de odiar al Señor, a reclamar a Dios, dice que cantaban y oraban. Es algo increíble, ¿no? En una situación así, están cantando, están alabando al Señor, están dando gracia a través de la oración. Vean, por eso Pablo al final no fue engañado por la fuerza de oscuridad, ¿sí? Y
estableció firmemente las torres de oración y de palabra. Amén. Y también lo que tenemos que ver aquí es, en ese momento, si era un ciudadano de Roma, ¿sí? Por la ley le prohibían, ¿sí?, cerrar en el cárcel y golpearlo por ser ciudadanía de Roma, ¿sí? Y entonces Pablo era romano, pero no le dijo esa verdad. ¿Por qué no le dijo esa verdad? La razón es porque si le decía que él era romano, iba a perjudicar la evangelización para los judíos, ¿sí? Ustedes vean, si él decía, tengo ciudadanía de Roma, entonces no iba a ser golpeado, no iba a ser encerrado en el cárcel, pero él no le dijo. ¿Por qué? Porque eso iba a molestar para el evangelio de los judíos. Amén. Solamente vivió para el evangelio de Dios. Pablo siempre hizo la elección para el beneficio del evangelio. Amén. Nosotros también tenemos que tener esta fe. Amén. Como esto, siempre nosotros tenemos que dar la prioridad y la elección del evangelio. ¿Sí? Esto es ser un cristiano. Es muy importante. Por eso nosotros no busquemos nuestro beneficio primero, sino busquemos la prioridad, ¿sí?, para el beneficio de transmitir el evangelio. Amén. Eso es ser un cristiano, eso es ser un hijo de Dios. Por eso, haciendo una vida de fe, nosotros podemos tener desbeneficios, ¿sí? ¿Cuáles? En nuestra vida podemos decir, vine a la iglesia, tengo peor vida, ¿sí? Vine a la iglesia, es una pérdida de tiempo. Pero quiero que ustedes en ese momento, quiero que busquen la respuesta como Pablo, ¿sí? En las ocasiones, busquen la respuesta como Pablo. Amén. No culpen más. Porque mi vida es así, porque los otros le van bien, a mí mal. No, porque no es el horario de Dios. Amén. Por eso en Efesios 6:12, vamos a leer todo junto, dice, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿Qué dice? Nuestra lucha no es entre nosotros, no es entre hermanos, no es contra los hombres, ¿sí?, sino es contra Satanás. Amén. Principados, de potestades y de gobernadores de la tiniebla, ¿sí? Todo Satanás quiere decir. Por eso ustedes hagan la batalla espiritual contra Satanás, no entre nosotros. Amén. Por eso tenemos que estar felices. Quiero que abramos los ojos espirituales y que no seamos engañados. Amén. ¿Qué tenemos que vestirnos? Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios y hacer la lucha espiritual. Amén. Oro para todos los creyentes de Latinoamérica que en cualquier situación puedan hacer la elección para el beneficio del evangelio y todos seamos discípulos espirituales que vamos ampliando el reino de Dios. Amén. Punto 2 es torre de luz. Vamos a leer el libro Hechos capítulo 16, versículo 25-26. Leamos juntos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Dice Pablo Silas, después de golpes y de ser encarcelado, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hizo? Oró y cantó el himno a Dios. Ellos estaban cantando, sí, acá dice solo que cantaron, pero todo el tiempo estaban alabando al Señor. ¿Esto qué significa? Que Pablo y Silas estableció la torre de luz dentro del cárcel. Amén. La torre de luz. Hoy también, yo pensé que Fernando sabía el mensaje de hoy. En medio de oración dijo que nosotros podamos ser la luz de Cristo. Amén. O sea, Pablo y Silas, en medio de ese cárcel,
¿sí?, estableció la luz de Cristo. Amén. Lo más importante es que todos los presos que estaban en el cárcel, ¿qué hicieron? Oyeron la oración y el himno que cantaba Pablo y Silas. Amén. Oyeron. Por eso ustedes tienen que hablar. Si hablan, el que le hace oír es el Espíritu Santo. Amén. El lenguaje original, la palabra oyeron, ¿qué quiere decir? No quiere decir que solo escucharon simplemente, sino que estaban concentrados para escuchar el himno y el instrumento, ¿sí? Y entonces a ellos al escuchar el himno y el instrumento que estaban, pusieron en un estado de alegre, feliz, ¿sí? En una palabra, Pablo y Silas transmitieron la influencia espiritual a los presos. Ellos solamente cantaron, ¿sí?, solamente oraron, pero todos los presos que estaban en el cárcel estaban felices y estaban concentrados para escuchar más. Amén. Esto es transmitir la influencia espiritual. Amén. Ustedes donde estén, Fernando, en el trabajo, al estar sentado solamente, la gente que al lado diga, wow, es un cristiano verdadero, ¿sí? Quiero ser como él. Eso es transmitir la influencia espiritual. Ejemplo, Andy en su restaurante también. Uno viene y quiere hacer un negocio por mano izquierda. No, yo soy cristiano, no hago esa cosa. Yo hago todas las cosas correctas, ¿sí? Eso también es, un cristiano es diferente. Eso también es transmitir, no hicimos nada, hicimos los deberes nuestros, pero eso es dar buena influencia espiritual. Amén. Y cuando ya está preparado así, ya ahí le entran con el evangelio y entonces esa persona hay más probabilidad que acepte al Señor Jesucristo. Amén. Por eso seguramente vean, los presos decían, ¿cómo puede ser? Ellos, Pablo y Silas, fueron golpeados y están encerrados en el cárcel, en el frío, no están quejando y están alegres, cantando, alabando al Señor. Se habrá sorprendido, ¿sí? Los presos decían, están locos ellos. Como esto, Pablo y Silas, al levantar la torre de luz, dentro del cárcel se levantó un milagro, ¿sí? Un milagro. ¿Qué milagro? Se levantó grandes terremotos, acá vamos a leer, ¿sí? Terremotos, y empezaron a sacudirse los cimientos del cárcel y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, ¿sí? Ellos solo cantaron, oraron, pero empezó a haber terremoto y se abrieron todo el candado de todos los presos. Podemos ver que Dios lo liberó a todos los presos, ¿sí? ¿Por qué lo liberó? Porque ellos escucharon la palabra de Dios, escucharon adoración al Señor y ellos estaban felices. Entonces Dios le bendició y le abrió las puertas, lo liberó a todos los presos. Amén. En este momento se despertó el carcelero, ¿sí? Siempre hay un carcelero. Y al ver que estaba abiertas las puertas del cárcel, sacó su espada. ¿Por qué? Para suicidarse. Ahora a mí me van a matar de esta forma, de otra forma, ¿sí? Por no cuidar los presos, me van a matar igual. Y entonces cuando sacó su espada, cuando quería matarse, porque pensó que habían escapado todos los presos, en ese momento Pablo le grita que no te mates, ¿por qué? Estamos todos aquí, ¿sí? Estamos todos aquí, tranquilo, carcelero, como dice Eduardo, tranquilo, hermano, tranquilo, estamos aquí, no te suicides. Vamos a ver cómo pasó en Hechos, libro capítulo 16, versículo 29 al 30. Vamos a leer todos juntos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. El carcelero, ¿qué dice? ¿Sí? Se arrodilla a Pablo y Silas y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Qué tengo que hacer? Con el temblor. Seguramente este carcelero, como los presos, seguro estaba sorprendido de los actos de ellos. ¿Cómo puede ser ello? El preso sabía cómo entró, ¿sí? Cómo entró al cárcel. Y entonces, ¿cómo puede estar, en vez de estar en enojo, en quejas, en problemas,
está alabando a Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Sí? Y él también habrá pensado, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué alaban a Dios? ¿Y por qué están tan felices en una mala situación? ¿Cómo puede estar alegre en este momento? ¿Sí? El carcelero también hubiera pensado esto. Seguramente el carcelero sabía, porque Pablo y Silas vino al cárcel, ¿sí? Sabía. Y por esa razón pensó que ellos habrá la verdadera respuesta. Amén. Entonces él quiso saber. Entonces Pablo le da la respuesta correcta al carcelero, ¿sí? Como dice, vamos a leer todo junto el versículo 31. Leamos todos juntos. ¿Qué respuesta le dio? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Cómo puedo ser salvo? Le dijo. ¿Sí? Le dijo que crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. No solo Él, va a salvar tu casa, toda la familia de tu casa va a vivir. La solución de todos los problemas de este mundo, ¿quién es? Es Jesucristo. Amén. Tiene que tenerlo seguro, seguridad. Amén. La solución de todos los problemas de este mundo es Jesucristo. Amén. Si creemos en Jesucristo, la familia y yo y personal, todos recibimos la salvación. Amén. Y esta palabra, sí, se cumplió en el acto. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 32 al 34. Vamos a leer. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquellas mismas horas de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Como resultado, ¿sí? El carcelero y la familia aceptaron a Jesucristo. Escucharon el evangelio y aceptaron a Jesucristo. Y más adelante, a través de la familia del carcelero y la familia de Lidia, establece una piedra angular, ¿sí? Para la iglesia de Filipos, ¿sí? Eso fue el comienzo del inicio de la iglesia de Filipos. Amén. Como esto, si se establece dentro de nosotros la torre de luz, se levanta la influencia espiritual. Amén. Ahora Guadalupe ya está regresando el día miércoles, pero yo creo que se va a volver, ¿sí? Así que no lloren mucho porque va a volver. Pero donde vaya, nosotros tenemos que hacer el papel de alumbrar la luz de Cristo. Amén. Ser una torre de alumbrar la luz de Cristo. Amén. Dar buenas influencias. Amén. Influencia espiritual. Pasando el tiempo se levantó la ampliación del evangelio, ¿sí? En familia, en mí y en toda la ciudad. Amén. Esto es la obra de Dios. Una de estas características del libro Hechos que siempre está apareciendo que fueron evangelizados una persona y después la familia. Amén. Esto es la característica del libro Hechos. Cuando Andy fue evangelizado y entonces toda su familia aceptó al Señor Jesucristo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que todos podamos ser torres de luz, de transmitir la influencia espiritual en nuestra familia, en nuestros paisanos y en los 46 países de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias por hacernos reunir en este hermoso templo del Señor, que nosotros podamos entregar este culto en español. Señor, háganos que todos podamos tener la respuesta espiritual en cualquier situación y hacer la elección para el beneficio del evangelio, y que todos podamos ser una persona espiritual que vamos ampliando el reino de Dios. Señor, también háganos ser torres de luz, de ampliar y de alumbrar la luz de Cristo a nuestra familia, a nuestros compañeros y a todos los lugares que nosotros vayamos. Y también, Señor, háganos que nosotros, a través de nosotros, podamos y que se levante la influencia espiritual en 237 naciones. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.